En el corazón del bosque, una pequeña hormiga miró una piedra 1000 veces más grande que ella. Mientras todas corrían, resignadas a rendirse, ella se quedó quieta, pensando, y en silencio, se atrevió a imaginar lo imposible. ¿Y si sí puedo moverla? Nadie lo sabía todavía, pero ese pensamiento, tan pequeño como ella, estaba a punto de cambiarlo todo. Hace mucho tiempo, cuando el bosque aún respiraba calma y los ríos cantaban en voz baja, existía un enorme hormiguero escondido bajo la raíz de un viejo árbol. Allí vivían miles de hormigas, todas iguales, moviéndose con precisión, sin desviarse jamás del camino trazado por sus antepasados. Cada día era igual al anterior. El amanecer traía trabajo, el trabajo traía cansancio, y el cansancio traía silencio. Nadie cuestionaba nada, nadie se detenía a mirar el cielo. Para ellas, el mundo era una línea recta que iba del amanecer al atardecer. El bosque podía ser inmenso, pero dentro del hormiguero solo había una verdad. Haz lo que todos hacen y nada saldrá mal. Así habían vivido por generaciones, creyendo que la seguridad estaba en repetir, en obedecer, en no pensar diferente. Hasta que un día, el viento cambió. Una tormenta se levantó en el horizonte. El cielo rugió como un animal herido, y la lluvia cayó sin piedad. Durante horas, las gotas golpearon la tierra, arrancaron hojas, tumbaron ramas y removieron el suelo donde las hormigas habían construido su hogar. Cuando por fin el sol regresó, una sorpresa las esperaba. Una enorme piedra había rodado colina abajo y ahora bloqueaba por completo la entrada principal del hormiguero. Era tan grande que cubría la mitad del tronco. La oscuridad dentro del túnel se volvió espesa, el aire escaseaba y el miedo comenzó a expandirse entre ellas. Las hormigas más viejas salieron primero, observaron la piedra y dijeron con voz cansada: «Esto no tiene remedio, habrá que buscar otro sitio. Nadie puede mover algo así». El resto asintió en silencio. Para todas, el caso estaba cerrado. La piedra era demasiado grande, y la vida, demasiado corta como para intentar lo imposible. Durante días, el hormiguero se llenó de murmullos y quejas. Algunas lloraban su suerte, otras culpaban a la lluvia, otras simplemente se resignaban. Pero en medio de todo ese ruido de desesperanza, una hormiga se quedó quieta, mirando la piedra en silencio. Era pequeña, incluso más que las demás. Mientras todas veían una muralla, ella veía un misterio. No entendía por qué, pero algo dentro de ella sentía que esa piedra no había llegado allí por casualidad. La observó desde lejos. Luego se acercó. La tocó con sus antenas. Recorrió su borde y midió su sombra. Era enorme, sí, pero no infinita. Y entonces, sin pensarlo mucho, algo nuevo brotó en su mente. Un pensamiento tan simple, tan extraño, tan poderoso. ¿Y si sí puedo moverla? El pensamiento fue tan inesperado que casi la asustó. Jamás había cuestionado lo que los mayores decían. Nadie en su hormiguero lo hacía. Pero esa idea se quedó en su cabeza, brillando como una chispa en la oscuridad. Por un momento pensó en contarlo, pero sabía lo que dirían. No pierdas el tiempo. Eres solo una hormiga. Acepta la realidad. Así que no dijo nada. Solo guardó ese pensamiento en su corazón y se quedó mirando la piedra, como si estuviera frente a un secreto que nadie más podía ver. Los días pasaron. Las demás hormigas comenzaron a abandonar el lugar, buscando otro túnel donde trabajar. Pero ella se quedó, y mientras el sol se escondía tras los árboles, volvió a mirar la piedra y pensó una vez más: ¿y si sí puedo moverla? Esa frase se convirtió en una semilla. No hizo ruido, no cambió nada afuera, pero cambió algo adentro. De pronto, el bosque parecía distinto. El aire olía a posibilidad. Esa noche, mientras el resto dormía, la hormiga se acercó en silencio a la piedra, puso sus pequeñas patas sobre la tierra húmeda y comenzó a empujar. Al principio, nada ocurrió, ni un solo movimiento. La piedra era demasiado pesada, el suelo firme y su cuerpo diminuto. Pero dentro de ella no había frustración, solo una extraña calma. Por primera vez en su vida, no estaba obedeciendo a nadie, estaba creyendo en algo. Empujó una vez más, nada. Otra vez, nada. Una más, nada. El cansancio llegó pronto, y la noche avanzó. Cuando el amanecer pintó el cielo,
La hormiga cayó rendida, cubierta de polvo, pero con una sonrisa invisible. No había movido la piedra, pero había movido algo más grande, su manera de pensar. Y mientras el bosque despertaba, una voz muy suave pareció resonar dentro de ella. No con palabras, sino con certeza. No importa si no puedo hoy, lo intentaré cada día. Fue así como comenzó todo. No con fuerza, ni suerte, ni milagros, sino con un solo pensamiento diferente. El sol volvió a brillar sobre el bosque, como si nada hubiera pasado. El canto de los pájaros se alzó otra vez, y las hojas, aún húmedas por la tormenta, destellaban al amanecer. Sin embargo, frente al hormiguero, la piedra seguía allí, inmensa, inmóvil, inquebrantable. La mayoría de las hormigas ya había aceptado su destino. Habían cavado nuevas rutas, improvisado pasadizos, o simplemente se marcharon buscando un lugar más fácil para vivir. Así es la vida, decían. Cuando algo se cae, se deja atrás. Pero no todas. Entre los restos del viejo camino, una hormiga permanecía observando la piedra, la misma de la noche anterior, la que había empujado sin éxito, pero con una fe que ni ella misma entendía. Durante un momento, la brisa sopló y levantó polvo del suelo. El polvo le nubló la vista y sintió una ligera punzada de duda. ¿Y si de verdad es imposible?, pensó. Pero enseguida algo dentro de ella respondió con fuerza. Imposible es lo que todos deciden que lo sea. A lo lejos, un grupo de hormigas la observaba. Sus pequeñas sombras se movían inquietas sobre la tierra. Una de ellas, la más grande, se adelantó. ¿Sigues con eso?, preguntó con voz cansada. Ya lo intentamos todas. Esa piedra no se moverá jamás. La hormiga levantó la mirada. Su tono no fue desafiante, sino sereno. Tal vez ustedes se rindieron muy pronto. Las demás rieron. ¿Y tú crees que sola podrás mover algo que ni 100 de nosotras pudimos?, le dijo otra, burlona. No lo sé, respondió la hormiga. Pero quiero intentarlo. Hubo un silencio breve, incómodo. Nadie sabía qué decir ante algo tan fuera de lo común. En el hormiguero no se cuestionaban las cosas, y menos aún, se desafiaban las conclusiones colectivas. Una tercera hormiga, más vieja, chasqueó las antenas. El problema contigo, dijo con voz grave, es que piensas demasiado. Aquí no se piensa, se trabaja, y si algo no se puede, no se puede. La pequeña hormiga la escuchó con respeto, pero no bajó la mirada. Había algo nuevo en su interior, una certeza suave, como una semilla recién brotando. Sabía que no tenía fuerza suficiente, ni aliados, ni un plan perfecto. Pero tenía algo que las demás habían perdido hacía mucho, una idea diferente. Ese día, volvió a empujar la piedra, una y otra vez, a veces con las patas, otras con el cuerpo entero. El suelo estaba seco y la piedra, inmóvil. Sin embargo, ella sentía algo moverse, su fe. Al caer la tarde, un escarabajo que pasaba por allí se detuvo a mirarla. ¿Qué haces?, preguntó curioso. Empujo una piedra, respondió ella sin detenerse. ¿Y para qué? Porque puedo moverla. El escarabajo rió con un sonido áspero. Esa piedra es más grande que el tronco del árbol. No se moverá ni 1 milímetro. La hormiga sonrió agotada. Entonces moveré 1 milímetro. El escarabajo se fue, moviendo la cabeza, pensando que estaba loca. Y quizás lo estaba. Pero, a veces, solo los locos son los que cambian algo. Esa noche, la luna iluminó el bosque con una luz pálida. La piedra proyectaba una sombra enorme, y frente a ella, la diminuta figura de la hormiga parecía insignificante. Sin embargo, en esa pequeñez había algo inmenso. El narrador del bosque, ese viento que todo lo observa y todo lo cuenta, pareció susurrar. No hay criatura más poderosa que aquella que cree cuando nadie más lo hace. Los días se convirtieron en semanas. La hormiga seguía ahí, sin esperar aplausos, sin buscar aprobación. Cada intento era una conversación con el silencio. Cada fracaso, una lección. A veces caía exhausta y pensaba en rendirse. Pero cada vez que lo hacía, recordaba aquel pensamiento que lo había empezado todo. ¿Y si sí puedo? Y al recordarlo,
algo en su interior se encendía otra vez. Era como si ese pensamiento tuviera vida propia, como si la empujara más que sus propias patas. Un amanecer, mientras el sol se filtraba entre las hojas, una de las hormigas del grupo que se había burlado pasó junto a ella. Se detuvo y dijo en voz baja, casi sin mirarla: «No entiendo por qué sigues haciéndolo». La hormiga, sin dejar de empujar, respondió: «Porque cada día que lo intento, la piedra parece un poco más liviana». La otra frunció las antenas, incrédula. ¿De verdad se ha movido? «No lo sé», contestó ella, «pero yo sí». Y esa frase quedó flotando en el aire, como una verdad invisible que pocos comprendieron. El pensamiento positivo, sin aún haber movido la piedra, ya estaba moviendo corazones. Algunos insectos comenzaron a detenerse a mirar, otros a preguntar, y aunque la mayoría aún dudaba, algo había cambiado. Ya no se reían tanto, ya no hablaban solo de imposibles. Empezaban a hablar de intentos. El bosque no lo sabía, pero acababa de presenciar el nacimiento de algo grande. La primera hormiga que se atrevió a creer diferente. El amanecer llegó cubierto de neblina. El bosque dormía aún, y las gotas del rocío caían lentamente sobre las hojas. La hormiga se acercó una vez más a la piedra. Su cuerpo estaba cansado, sus patas marcadas por los días de intento. Pero en su interior, algo brillaba. Había descubierto que el poder no siempre viene de los músculos, sino del pensamiento que los guía. Mientras observaba la piedra, recordó todo lo que había escuchado. «Es imposible. Estás perdiendo el tiempo. Una hormiga no puede mover algo así». Y por primera vez, esas palabras ya no dolían. Eran solo sonidos que el viento arrastraba lejos. La hormiga cerró los ojos. Por un instante se quedó en silencio. Sintió el latido de su pequeño corazón. Y con cada respiración, comenzó a imaginar. Imaginó que la piedra se movía. Imaginó que el suelo temblaba bajo su fuerza. Imaginó que su esfuerzo tenía sentido, aunque nadie lo entendiera. Y mientras su mente dibujaba esas imágenes, algo cambió. El aire se sintió más ligero. Su cuerpo se llenó de energía. Era como si su pensamiento se hubiera convertido en una corriente invisible que la envolvía. Entonces, empujó. 1, 2, 3 veces. La piedra, inmóvil. Pero dentro de ella, algo se movía más que nunca. A lo lejos, una mariposa la observaba desde una rama. «¿Por qué sigues intentando?», le preguntó con dulzura. La hormiga levantó la vista, jadeando. «Porque cada intento me hace sentir más viva». La mariposa sonrió y revoloteó un poco más cerca. «No todos lo entenderán». «No lo necesito», respondió la hormiga. «No necesito que crean en mí, con que yo crea, es suficiente». Y entonces ocurrió algo. Pequeño, casi imperceptible. Un crujido. El sonido era tan leve que el bosque no lo escuchó. Pero ella sí. La piedra, aquella masa inamovible, había cedido apenas un respiro. Un fragmento diminuto de movimiento. Tal vez fue el suelo húmedo. Tal vez fue el destino. O tal vez fue su pensamiento. La hormiga se detuvo, incrédula. No podía creer lo que acababa de sentir. Sus ojos brillaron con una mezcla de sorpresa y gratitud. No había logrado mover la piedra, pero algo se había movido, y eso bastaba para creer un poco más. Corrió hacia la colina y miró el bosque desde arriba. El mundo seguía igual. Los árboles en su lugar, los insectos en su rutina, el cielo inmenso. Pero para ella, todo era diferente, porque ahora sabía que el cambio empieza en la mente, y que cuando un pensamiento es lo suficientemente fuerte, puede comenzar a doblar la realidad. Mientras el sol nacía en el horizonte, un nuevo pensamiento brotó en su interior. «No necesito ver el resultado para saber que lo lograré. Solo necesito creerlo lo suficiente». Aquel día, la hormiga regresó al hormiguero. Las demás la miraron, curiosas. Algunas rieron otra vez, otras murmuraron entre sí. Pero ella caminaba con una paz que nadie podía quitarle. Había comprendido que los pensamientos negativos de los demás no podían dominar su mente a menos que ella los aceptara. Y había decidido no hacerlo. El poder de su fe empezaba a construir algo invisible, una fortaleza interior que ningún fracaso podría derribar. Desde ese momento,
cada paso que daba era distinto. Ya no veía una piedra imposible, veía un propósito. Y aunque sabía que el camino sería largo, ya no temía al esfuerzo ni al cansancio, porque había aprendido que pensar positivo no es negar la dificultad, sino creer que uno puede superarla. El bosque comenzó a notar algo nuevo. Algunos animales se detenían a observarla en silencio, como si una energía diferente la rodeara. Una ardilla, un caracol, un pequeño saltamontes, todos miraban a la diminuta hormiga con curiosidad. Y sin entenderlo del todo, comenzaron a sentir algo parecido a esperanza. El pensamiento positivo de una sola hormiga había empezado a contagiar al bosque entero. Aquel día terminó con el sol pintando de naranja las copas de los árboles. La hormiga descansó bajo una hoja y miró el cielo. En su mente ya no existía el "no puedo", solo el "aún no lo logro". Esa pequeña diferencia, ese "aún", era la distancia entre rendirse y seguir, entre soñar y hacer, entre una vida cualquiera y una vida que deja huella. Y mientras el bosque se dormía, el viento volvió a susurrar: cuando cambias un pensamiento, cambias un destino. La hormiga sonrió, cerró los ojos, y en el silencio de la noche, su mente siguió repitiendo el mismo pensamiento, una y otra vez: sí puedo. Pasaron los días y el bosque cambió de color. El verde brillante de las hojas comenzó a tornarse dorado, y el viento ya no traía olor a lluvia, sino a sequía. La hormiga seguía allí, frente a la piedra. Cada amanecer la encontraba en el mismo lugar, empujando, descansando, volviendo a intentar. Al principio, los demás insectos se detenían a mirarla con curiosidad, después con burla, y finalmente, con indiferencia. «Mírala», decían. «Sigue creyendo que puede. Pobrecita, no entiende que la vida no cambia solo por pensarlo». La hormiga escuchaba todo, aunque no respondía, pero cada palabra caía dentro de ella como gotas de lluvia fría. Al principio no le importaban, luego empezaron a doler. Una tarde, cuando el sol quemaba la tierra y el aire se volvía insoportable, sus patas comenzaron a temblar. Empujó una vez más, pero su cuerpo no obedecía. Cayó al suelo, exhausta, y por primera vez pensó en rendirse. El cansancio físico era nada comparado con el peso de la duda. ¿Y si tienen razón?, pensó. ¿Y si todo este esfuerzo es inútil? El pensamiento, tan pequeño y oscuro, comenzó a crecer dentro de ella. Era como una sombra que apagaba toda su luz. Sintió rabia, tristeza, frustración. Había creído tanto, y aún así, la piedra seguía igual. El silencio del bosque se volvió pesado. Ni el viento se atrevía a moverse. La hormiga se escondió bajo una hoja, miró el cielo y dejó que una lágrima se mezclara con el polvo. El sol se escondía detrás de los árboles, y el día terminaba con una sensación amarga. «Quizá nací para ser como las demás», susurró, «seguir el camino que todos siguen, sin intentar cambiar nada». Entonces, algo suave rozó su antena. Era una pluma blanca que el viento arrastraba. Cayó justo frente a ella, tan liviana, tan silenciosa, que por un momento, la hormiga olvidó su tristeza. La pluma giró sobre el suelo, dibujando pequeñas espirales. Y en ese movimiento, la hormiga recordó algo, que incluso el aire invisible era capaz de mover cosas más grandes que ella. Miró la piedra otra vez y pensó: el viento no empuja con fuerza, empuja con constancia. Y así, su duda se transformó en una nueva idea. Quizás no era cuestión de poder, sino de persistir. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, la hormiga volvió a colocarse frente a la piedra. Su cuerpo estaba débil, pero su pensamiento había cambiado de forma. Ya no pensaba «puedo moverla». Pensaba «voy a seguir intentándolo», hasta que moverla deje de ser imposible. El bosque la observó en silencio. Algunos animales, desde lejos, empezaron a notar algo diferente en su manera de moverse. Había una calma en su insistencia, una serenidad que no se veía en los que ya se habían rendido. Porque la hormiga, sin saberlo, acababa de aprender el secreto del pensamiento positivo. No se trata de negar el dolor,
sino de seguir creyendo a pesar de él. Cuando la luna apareció sobre las copas de los árboles, el reflejo plateado cayó justo sobre la piedra. Y durante un instante, el bosque pareció detenerse otra vez. La hormiga apoyó sus patas, respiró profundo y empujó. 1, 2, 3 veces. Nada. Pero esta vez no se sintió derrotada. Se recostó en el suelo, mirando el cielo. Una sonrisa ligera cruzó su rostro. Tal vez hoy no, susurró. Pero algún día. Y con ese pensamiento, la noche se llenó de paz. El cielo amaneció extraño. No había sol, ni viento, ni canto de pájaros. Solo un silencio espeso que presagiaba algo. La hormiga despertó inquieta. Había pasado la noche soñando que la piedra se rompía, que el camino volvía a abrirse, que las demás la miraban con admiración. Pero al abrir los ojos, todo seguía igual. La piedra seguía ahí, inmóvil, gigante, fría. A lo lejos, el bosque comenzó a oscurecerse. Las nubes cubrieron el cielo con un manto gris. Un trueno rompió el silencio, y el aire se volvió pesado, cargado de electricidad. Los insectos corrieron a buscar refugio. Las mariposas desaparecieron entre los árboles. Las cigarras callaron. Pero la hormiga no se movió. Permaneció frente a la piedra, como si algo dentro de ella la atara al suelo. «Hoy no, por favor», susurró. No ahora que estaba empezando a creer. El viento comenzó a soplar con fuerza, levantando hojas y polvo. La lluvia cayó de golpe, golpeando la tierra como si quisiera borrarla. La hormiga intentó correr, pero una corriente de agua la arrastró cuesta abajo. Rodó entre el barro, golpeándose contra pequeñas ramas y piedras. Cuando al fin logró detenerse, todo su cuerpo temblaba. Buscó refugio bajo una raíz partida, empapada, cansada, mirando cómo el agua destruía los senderos que había recorrido 1000 veces. Su pensamiento positivo, ese brillo que la sostenía cada día, empezó a apagarse. ¿De qué sirve creer si todo se desmorona?, murmuró con voz rota. El ruido de la lluvia respondió en silencio. El agua corría frente a ella como un río pequeño, y entre el fango, su reflejo aparecía distorsionado. Casi no se reconocía. Ya no era la hormiga valiente, sino una criatura diminuta, perdida entre el caos del bosque. Cerró los ojos. Por primera vez, no quiso pensar en nada, ni en sueños, ni en piedras, ni en milagros. Solo quería descansar. El tiempo pasó lento, como si la tormenta durara días. Pero a pesar de todo, la hormiga seguía respirando. Y mientras el ruido de la lluvia llenaba el aire, un pensamiento diminuto volvió a surgir. Apenas un susurro. Sigo aquí. No era una afirmación de fuerza, ni de esperanza. Era solo una verdad simple. Seguía viva. Abrió los ojos, miró el cielo gris entre las ramas y sintió una calma extraña. Quizás creer no siempre era vencer. Quizás creer era resistir. El agua empezó a bajar y poco a poco la tormenta fue cediendo. El bosque respiró de nuevo. La hormiga se levantó con dificultad. Su cuerpo estaba cubierto de barro, sus antenas partidas, sus patas temblorosas. Pero aún tenía aliento. Caminó lentamente de regreso hacia la piedra. Tardó horas. El paisaje había cambiado. Ramas caídas, caminos borrados, el suelo levantado. Cuando por fin llegó, se detuvo. El corazón le dio un salto. La piedra había cambiado de posición. No mucho, apenas un poco. Pero se había movido. El agua de la tormenta había erosionado el suelo, dejando la piedra ladeada, inclinada. La hormiga la miró sin palabras. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No sabía si había sido la lluvia, el viento o su esfuerzo de tantos días. Solo sabía que algo se había movido. Y entonces lo entendió. El pensamiento positivo no siempre mueve las cosas como uno quiere. A veces, la vida misma escucha la fe y actúa por sus propios caminos. Se quedó ahí, en silencio, bajo un cielo aún nublado. Ya no sentía la necesidad de empujar, solo de agradecer. «Gracias», susurró al aire, «por recordarme que creer también es esperar». El bosque entero parecía escucharla. Los rayos del sol comenzaron a filtrarse entre las nubes, y un rayo de luz cayó justo sobre la piedra. La hormiga la tocó con sus patas, y por primera vez no la sintió fría. Había calor.
había vida. El viento sopló suave, y una hoja se deslizó hasta caer frente a ella, como un mensaje que solo el alma entiende. Y en ese instante, la hormiga sonrió, porque comprendió que la tormenta no había llegado para destruirla, sino para probar cuán fuerte era su pensamiento. Aquel día, el bosque recuperó su color. El canto de los pájaros volvió, y en medio de todo, una pequeña hormiga miraba el horizonte, sabiendo que cada prueba es también una señal. El bosque amaneció en silencio, aún húmedo por la tormenta. El sol, tímido, se asomaba entre las ramas rotas. Todo parecía frágil, pero vivo. La hormiga salió de su refugio. Su cuerpo estaba débil, pero su mente, más firme que nunca. Se acercó a la piedra, ahora un poco inclinada, y al verla, algo dentro de ella se encendió. Ya no la veía como un obstáculo, sino como una maestra. Aquella piedra le había enseñado más sobre la vida que cualquier otra cosa en el bosque. La tocó con cuidado y susurró como si hablara con una vieja amiga. Gracias por no moverte cuando yo no estaba lista. A lo lejos, el resto del hormiguero la observaba con cautela. Habían oído rumores, que la piedra se había movido, que la hormiga había sobrevivido a la tormenta, que algo había cambiado en ella. Varias se acercaron con curiosidad. Una de las más jóvenes le preguntó, ¿de verdad moviste la piedra? La hormiga sonrió. No lo sé, respondió. Tal vez fue el agua, tal vez fue el viento, o tal vez, cuando uno cree de verdad, la vida encuentra la manera de ayudar. Las demás se miraron entre sí. Por primera vez no se rieron. Hubo un silencio respetuoso, casi sagrado. Esa pequeña frase, tan simple, tan sincera, pareció viajar por todo el hormiguero. Pronto, otras hormigas comenzaron a acercarse a la piedra, no para empujarla, sino para mirarla con esperanza. Y aunque ninguna de ellas entendía del todo lo que había pasado, todas sintieron algo nuevo. La certeza de que, tal vez, las cosas imposibles no eran tan imposibles después de todo. Con el paso de los días, el bosque empezó a cambiar su energía. El aire era distinto, más cálido, más luminoso. Los insectos se saludaban con más calma, los caminos se reconstruyeron, y el hormiguero, sin darse cuenta, se volvió más fuerte que antes. Todo comenzó con un pensamiento, uno que había nacido en la mente de una sola hormiga que se atrevió a creer. Una tarde, mientras el sol se escondía, la mariposa que una vez le había hablado regresó. Se posó sobre una flor y le dijo, «Te ves diferente». La hormiga miró la piedra y luego al cielo. «No soy diferente», dijo. «Solo aprendí a mirar las cosas con fe». La mariposa sonrió, moviendo sus alas con suavidad. «Entonces eso es lo que cambia el mundo». Y voló hacia el horizonte, dejando un brillo dorado a su paso. La hormiga se quedó sola, pero no se sintió sola. Sentía que todo el bosque respiraba con ella, que su pensamiento se había convertido en una pequeña corriente de luz que viajaba por la tierra, por el aire, por los corazones de todos los que alguna vez dudaron. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, la hormiga se recostó frente a la piedra, ya sin miedo, sin impaciencia. Sabía que el poder no estaba en mover montañas, sino en mover la mente que las observa. Y en el silencio de la noche, el bosque entero pareció susurrar su nombre, como si reconociera en ella la fuerza invisible del pensamiento que transforma. Pasaron los días, y el bosque parecía respirar distinto. No hubo una señal clara, ni un anuncio. Pero algo había cambiado. La piedra, antes símbolo de imposibilidad, se había vuelto un punto de encuentro. Los insectos se detenían frente a ella, unos por curiosidad, otros por respeto. Ya nadie la veía como una simple roca, sino como el lugar donde una hormiga se atrevió a creer. Ella no hablaba mucho, seguía su rutina, cargando hojas, ayudando en el hormiguero. Pero en su andar había una calma nueva, una serenidad que los demás notaban. Al verla, los grillos dejaban de burlarse, las mariposas se acercaban con más ternura, y hasta el viento parecía moverse más suave cuando pasaba. Un día, un pequeño escarabajo se le acercó. Tenía el caparazón partido. Apenas podía caminar. «Dicen que tú moviste la piedra», dijo con voz temblorosa. «¿Podrías enseñarme cómo?» La hormiga lo miró con ternura. «No moví la piedra», respondió.
Solo dejé de creer que era imposible. El escarabajo parpadeó confundido. ¿Y eso cómo se hace? La hormiga sonrió, pensando diferente, incluso cuando nadie más lo hace. Aquel día, el escarabajo regresó a su hogar con una chispa nueva en la mirada. Y al día siguiente, fue otro animal quien buscó a la hormiga. Y luego otro, y otro más. Sin proponérselo, la hormiga se convirtió en una maestra silenciosa. No por dar discursos, sino por su forma de vivir. El bosque empezó a llenarse de pequeñas transformaciones. Una flor que brotaba donde nadie la esperaba. Un pájaro que reconstruía su nido después de una tormenta. Una abeja que se atrevía a volar más alto de lo acostumbrado. Cada acto, por pequeño que fuera, parecía tener la misma raíz. La fe en que todo puede cambiar. Una tarde, mientras el sol se despedía entre los árboles, la mariposa volvió a pasar cerca y le dijo: ¿Ves lo que has hecho? Todo el bosque te imita. La hormiga negó suavemente. Yo no hice nada. Solo tuve un pensamiento. Uno pequeño, pero verdadero. La mariposa sonrió. Los pensamientos verdaderos se propagan, como el polen. No se ven, pero lo transforman todo. Y mientras la mariposa se alejaba, la hormiga comprendió algo que nunca antes había entendido. Su fuerza no había estado en su cuerpo, ni siquiera en su voluntad, sino en el poder invisible de creer, aunque nadie más lo hiciera. Esa noche, al mirar las estrellas, pensó que quizá la fe es como la luz, una chispa diminuta capaz de iluminar kilómetros de oscuridad. Y por primera vez en su vida, no sintió que su tamaño la hacía pequeña. Sintió que dentro de ella habitaba un universo entero. Una mañana, el bosque despertó con un silencio extraño. El aire olía diferente. Las flores, que solían abrirse temprano, permanecían cerradas. Desde el norte llegaban señales de peligro. Un grupo de humanos había comenzado a talar los árboles cercanos. El rumor se extendió como fuego entre las hojas. Los pájaros dejaron de cantar. Las ardillas escondieron sus provisiones. Y el hormiguero se llenó de miedo. La hormiga, al escuchar los pasos lejanos, sintió que el suelo temblaba. Durante un instante, el miedo volvió a su mente, aquel viejo miedo de sentirse demasiado pequeña para cambiar algo tan grande. Pero luego recordó la piedra, recordó el día en que todos la llamaron loca, y cómo, pese a todo, eligió creer. Esa memoria la sostuvo, y sin pensarlo mucho, comenzó a caminar. ¿A dónde vas?, le preguntó una abeja asustada. A donde siempre he ido, respondió. Hacia lo imposible. El hormiguero entero la observó. Una tras otra, las hormigas salieron detrás de ella. El ejemplo de su calma era más fuerte que cualquier orden. Cuando llegaron al claro del bosque, vieron los primeros troncos caídos. El miedo creció, pero la hormiga subió a una rama caída, miró hacia los demás y dijo con voz firme: El bosque nos dio vida, no podemos rendirnos sin luchar, no con armas, sino con fe. Las palabras resonaron, y algo cambió. Los pájaros comenzaron a volar en círculos, extendiendo hojas y semillas. Las abejas, en vez de huir, formaron una nube zumbante que confundió a los humanos. Las ardillas escondieron las crías más profundo en las raíces. Cada ser, grande o pequeño, actuó con un mismo pensamiento: podemos proteger nuestro hogar. Los humanos, sorprendidos por aquella reacción del bosque, un caos natural que parecía organizado, retrocedieron. El viento sopló con más fuerza, las ramas se movieron como si tuvieran voluntad, y en medio de esa danza de vida, la hormiga permaneció quieta, mirando todo con una paz inmensa. No había gritado, no había dado órdenes, solo había creído. Y esa creencia se había extendido por todo el bosque, como un eco invisible que unía corazones distintos en una misma intención. Horas después, cuando el peligro desapareció, el silencio volvió, pero esta vez era distinto. No era de miedo, sino de asombro. Los animales se reunieron frente a la piedra, la misma que alguna vez pareció imposible de mover. El escarabajo, que había aprendido de la hormiga, dijo: cuando ella creyó, todo comenzó a moverse. Quizá eso es lo que somos. Pensamientos que caminan. La mariposa asintió desde lo alto. Sí,
dijo suavemente. Y cuando uno de nosotros piensa con fe, el bosque entero respira distinto. La hormiga los escuchaba en silencio. No buscaba reconocimiento, solo observaba cómo aquel pensamiento, su pensamiento, había florecido más allá de ella. Miró la piedra y sonrió. Aquella roca ya no era un obstáculo, sino el símbolo de algo eterno, el poder de una idea que nace del corazón. El sol volvió a brillar sobre el bosque, como si quisiera agradecer a cada hoja, a cada ala, a cada paso diminuto que defendió la vida. Los días volvieron a ser suaves, y el viento llevaba un aroma nuevo, mezcla de tierra mojada y esperanza. El hormiguero prosperó, las flores renacieron, y el silencio que alguna vez fue miedo, ahora era paz. La hormiga, fiel a su naturaleza, siguió trabajando. No hablaba del pasado, no contaba su hazaña, solo caminaba, con la misma calma con la que una vez enfrentó lo imposible. Una tarde, mientras el sol caía y el bosque se bañaba en oro, la mariposa regresó una vez más. Se posó sobre la piedra, aquella que lo había comenzado todo, y miró a la hormiga con dulzura. «El bosque florece», dijo la mariposa. «Tu pensamiento lo cambió todo». La hormiga sonrió. «No lo cambió mi pensamiento», respondió, «sino la forma en que todos empezamos a creer». La mariposa inclinó sus alas, pensativa. «Entonces, ¿ese fue tu secreto?». La hormiga alzó la mirada hacia el cielo. Las estrellas comenzaban a despertar, una a una, como si fueran los pensamientos del universo. «El secreto», dijo suavemente, «es entender que cada pensamiento es una semilla. Si la riegas con fe, florece en el momento justo. Pero si la llenas de miedo, marchita lo que aún no ha nacido». El viento sopló, acariciando la piedra y las antenas de la hormiga. Parecía que el bosque entero escuchaba. En ese instante, todos los sonidos, los grillos, el río, las hojas, se unieron en una melodía silenciosa, como si la naturaleza estuviera agradeciendo la lección. El escarabajo apareció con su caparazón ya curado, y junto a él, decenas de pequeños animales. «Queríamos verte», dijo. «Queríamos agradecerte». La hormiga bajó la cabeza, humilde. «No me agradezcan a mí. Agradezcan al pensamiento que eligieron tener, porque cada vez que creen, aunque nadie los entienda, el bosque se fortalece». Los animales guardaron silencio. Algunos lloraron, otros sonrieron, y en el aire, por un momento, pareció flotar algo invisible. Una vibración cálida, viva, como si el amor tuviera sonido. La mariposa se elevó, dando vueltas sobre la piedra, y gritó con alegría. «El bosque vive porque alguien se atrevió a creer». El eco de su voz se perdió entre las copas de los árboles, mezclándose con el canto de los pájaros, con el murmullo del río, con el latido de la tierra. La hormiga miró todo aquello y comprendió que el pensamiento positivo no era solo optimismo, ni una frase bonita para sentirse bien. Era una fuerza real, capaz de mover raíces, voluntades y destinos. Y mientras la noche cubría el bosque, ella se acostó junto a la piedra, miró el cielo estrellado y susurró: «Si alguna vez olvido lo que soy, que el universo me recuerde que un solo pensamiento puede cambiarlo todo». El viento, como si entendiera, respondió con un suave murmullo. Y en ese instante, el bosque entero pareció respirar más lento, como si descansara, sabiendo que su equilibrio nacía de algo tan pequeño y a la vez tan poderoso, como la mente de una hormiga que aprendió a creer. Dicen que, desde aquel día, el bosque nunca volvió a ser el mismo. Las estaciones parecían más suaves, los frutos más dulces, y hasta el aire tenía una calma difícil de explicar. Pero no era magia, no era suerte, era la huella invisible de un pensamiento que se negó a morir. Con el paso del tiempo, las generaciones de hormigas siguieron hablando de ella, aunque nadie recordaba su rostro exacto. La historia se volvió una leyenda. La hormiga que movió una piedra con la fuerza de creer. Y aunque muchos la tomaban como un cuento, cada vez que una nueva hormiga nacía, alguien le susurraba la enseñanza: nada es demasiado grande cuando tu mente no se rinde. El bosque entero la recordaba sin pronunciar su nombre, porque lo importante no era quién había creído primero, sino que alguien lo hizo. Un pensamiento había sembrado un modo de vivir.
Los animales ya no esperaban a que el mundo cambiara. Ellos eran el cambio. La mariposa, que aún volaba libre entre los árboles, solía posarse sobre la piedra y contar la historia a los más pequeños. Decía: ella no era diferente a ustedes, solo pensó diferente. Y el bosque aprendió a pensar con ella. Y así, con el pasar de los años, ese pensamiento se volvió una raíz más del bosque, tan profunda que ni el tiempo pudo arrancarla. Los inviernos llegaban y se iban, los árboles crecían y morían, pero la fe permanecía, como una corriente silenciosa que conectaba a todos los seres. Un día, mientras un grupo de jóvenes hormigas cargaba hojas, una de ellas se detuvo, agotada, frente a una piedra pequeña. Suspiró y dijo: no puedo moverla. Otra la miró y sonriendo respondió: eso mismo dijo la primera hormiga, justo antes de hacerlo. Ambas se quedaron en silencio, y entonces, sin planearlo, empezaron a empujar. La piedra se movió apenas un poco, pero fue suficiente para que el eco de aquel primer pensamiento volviera a resonar en el bosque. Y aunque nadie lo notó, una ráfaga de viento sopló entre los árboles, como si el universo celebrara que la fe seguía viva. Dicen que, en algún lugar del mundo, aún se escucha el eco de aquella hormiga. No en palabras, sino en pensamientos, en esas pequeñas voces que todos tenemos dentro, que a veces nos dicen que no podemos, que no somos suficientes, que es mejor rendirse. Pero justo en ese instante, si escuchas con el corazón, puedes oír otra voz, una que susurra más suave, pero más profundo. ¿Y si sí puedes? Esa fue la misma pregunta que cambió un bosque entero. Y también puede cambiar tu vida. Porque los pensamientos no son solo ideas que vienen y van, son semillas. Y cada semilla que plantas en tu mente, tarde o temprano florece en tu realidad. La hormiga no movió la piedra por fuerza. La movió porque su pensamiento cambió lo que creía posible. Y cuando uno cambia lo que cree, cambia todo lo que ve. ¿Cuántas veces tú también te has detenido frente a una piedra enorme? Un sueño que parece demasiado grande, una meta que asusta, una herida que pesa más de lo que puedes cargar. Y tal vez, como la hormiga, has pensado que no vale la pena intentarlo, que es inútil luchar contra lo imposible. Pero ahí está la clave. Lo imposible no se vence con tamaño ni con fuerza, sino con creencia. Un pensamiento positivo no es negar la realidad, es decidir verla desde otro ángulo. Es decirle al miedo: no sé cómo, pero voy a hacerlo igual. Y cuando haces eso, el universo se mueve contigo. Personas aparecen, puertas se abren, caminos que no existían comienzan a formarse bajo tus pies. Eso es lo que la hormiga comprendió, que el mundo exterior solo refleja el mundo interior. Si dentro hay fe, afuera habrá caminos. Si dentro hay miedo, afuera habrá muros. Cada vez que eliges un pensamiento positivo, estás moviendo una piedra invisible. Y puede que los demás no lo vean al principio, pero tarde o temprano lo sentirán. Porque los pensamientos verdaderos se expanden, viajan, tocan, despiertan. Se convierten en energía que transforma. Así que cuando sientas que no puedes más, cuando el mundo te parezca demasiado grande o injusto, recuerda a la hormiga. Recuerda su silencio, su fe, su pequeño cuerpo moviendo un universo entero. No importa cuánto pesen tus piedras, lo que importa es qué tan fuerte crees que puedes moverlas. El bosque duerme otra vez bajo la luz de las estrellas. El tiempo ha pasado, pero aún hay una quietud sagrada en el aire, como si cada hoja recordara la historia de aquella pequeña hormiga que se atrevió a pensar distinto. Nadie sabe dónde quedó su cuerpo, ni cuánto vivió, pero su pensamiento, ese sí sigue vivo. Cada vez que un ser elige no rendirse, cada vez que alguien decide mirar el miedo con fe, esa energía invisible vuelve a despertar. Porque la fe no muere, solo se transforma. Pasa de mente en mente, de corazón en corazón, de vida en vida. A veces, lo que más nos cuesta entender es que el poder que mueve montañas no está afuera, ni en la suerte, ni en la fuerza, sino en lo que pensamos cuando todo parece perdido. La hormiga nunca supo si realmente movió la piedra, o si el universo la movió por ella.
pero entendió algo más grande, que la piedra no era el obstáculo, era el espejo, el reflejo de su creencia más profunda. Y tú, que escuchas esta historia, tienes tus propias piedras frente a ti. Problemas, miedos, dudas, límites que parecen inamovibles. Pero dentro de ti también habita esa chispa, ese poder diminuto y gigante a la vez, que puede cambiarlo todo. Si eliges creer, la vida se abre. Si eliges confiar, el camino se forma. Y si eliges pensar positivo, la energía del universo comenzará a moverse en tu favor. Recuerda, ningún pensamiento es pequeño cuando nace desde la fe, porque un solo pensamiento positivo puede iluminar un bosque entero y hasta despertar a quienes habían olvidado soñar. La piedra sigue ahí, pero ahora brilla con la luz de la luna, y cada vez que una nueva hormiga pasa frente a ella, una brisa suave sopla entre los árboles, como si el bosque susurrara al oído del mundo. Cree, porque todo lo que crees se vuelve real. Moraleja: no subestimes el poder de un solo pensamiento positivo. Puede parecer pequeño, pero tiene la fuerza de transformar el mundo que te rodea.